Hay algo más allá de las apariencias, más allá del ruido, cansancio o las dudas. Esencia. Espacio donde la fe se hace real y nuestra sustancia es la fuerza para vivir. En cada episodio descubriremos cómo la fe transforma el vivir. Con el doctor Oscar Merlo, gerente de predicación de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Aquí en Sion, esto es Esencia. Bienvenidos a este programa de Esencia, donde la fe transforma el vivir. Soy el doctor Oscar Merlo y es para mí un privilegio, sí, el que tú me prestes tus oídos, el que tú hoy día digas voy a escuchar porque sé que Dios tiene algo preparado para mí. Gracias, porque tienes muchas opciones, yo lo sé. Pero quiero agradecerte porque estás viendo y escuchando este programa. Y yo sé que el Espíritu Santo te ha traído aquí. Te ha traído para bendecirte hoy y darte una palabra muy fuerte y muy relevante para tu vida. En este día de hoy vamos a seguir con la serie del Salmo 91. Un salmo que lo conocí hace muchísimos años y que me acompaña en mi diario vivir. Es un salmo que se convierte en una roca, que se convierte en un estandarte para nosotros. Es un salmo que mi abuela me lo metió por los oídos, me lo metió por la nariz, por los ojos, por el corazón. Y abuelita, nosotros somos hondureños, en Puerto Cortés, allá, abuelita sabía leerlo diariamente. Y cuando abuelita lo leía, yo sentía una protección divina de Dios a mi vida. Yo sentía que mi fe incrementaba. Esto es lo que hace el Salmo 91. El Salmo 91 incrementa la fe de los creyentes. Si tú necesitas crecer en fe, este es uno de esos salmos que aumenta la fe de nosotros. Y es un salmo que aumenta la fe en varias direcciones. Entonces, la aumenta, primero, en que encontramos promesas para la vida y la protección de Dios para nosotros. Este salmo nos deja saber el salmista, el escritor de este salmo es David, y el escritor de este salmo está viviendo un tiempo muy complejo de su vida, pero él ha conocido a Dios y él sabe que Dios es su fortaleza, es su protección. Él se encuentra en momentos de batalla, de dificultad, de persecución, de situaciones difíciles. Se ha levantado un ejército contra él, se ha levantado y él está escondido en En-Gedi para poder enfrentar todo lo que se había levantado en contra de él. Y él nos enseña que en esos momentos de escape, en esos momentos donde sentimos que la vida nos ha agobiado, que tenemos muchos enemigos que se han levantado en contra de nosotros, él escribe este salmo y entonces la fe de él, la fe de los valientes que lo rodeaban, la fe de todos los que escuchan estos salmos después, entonces aumenta entonces en medio de la crisis. El Salmo 91 es un salmo que nos ayuda a nosotros a aumentar la fe en medio de la crisis. No sé cuáles sean las crisis que hoy estás enfrentando, crisis en el hogar, crisis económicas, crisis tal vez de aún deportación, crisis difíciles, crisis sociales, crisis en la familia, crisis con los hijos, crisis por todas partes. Parece que ha sido una racha de crisis que han venido en contra tuya. Pero Dios te dice hoy, yo estoy contigo porque tú no estás en crisis, tú estás en Cristo, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso, el que tiene todo en control en sus manos. Crisis no es tu destino final
En medio de ellas, lo que va a suceder es que nuestra fe está resurgiendo a un nuevo nivel. Y empieza y di que Él está ya tornando tu situación y cambiando tu crisis, y esta crisis simplemente será un proceso que te hizo confiar más y incrementó tu fe para poder salir adelante. La protección que vemos acá son protecciones para los hijos que se encuentran en problemas. Ahora, quiero ser sincero. El caminar de la cristiandad no ha sido exenta de crisis y ni de problemas. Si examinamos la vida del salmista, la vida de los profetas, examinamos la vida de los apóstoles, la vida de la iglesia, la vida de los padres de la iglesia, el tiempo de la reforma, o encontramos el tiempo de las persecuciones y aún mismo el tiempo de hoy, en el que estamos viviendo hoy, tendremos aflicciones y problemas. La Biblia nos dice que en el mundo tendréis aflicciones y tendremos problemas. Pero algo sí tenemos por seguro, es que en medio de esos problemas, en medio de esas situaciones, en medio de esas problemáticas que muchas veces están fuera de nuestro control, en medio de ellas, la presencia de Dios está con nosotros. La presencia de Dios está contigo. La presencia, el Shekinah, la presencia de Dios está contigo allí donde te encuentras hoy día. La presencia de Dios es la presencia del Espíritu, y algunas veces en este salmo se manifiesta como cuidado de Dios. Ahora, tú y yo, vos y yo, nosotros somos sus hijos de Él. Nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso. ¿Tú crees que sus hijos de Dios no los va a proteger su Padre Celestial? Que si amamos a Dios, Él no va a estar con nosotros. Mira, no te lo puedo garantizar, pero sí asegurar de que la presencia protectora de Dios siempre va a estar contigo. Muchas veces en mi vida personal he pasado momentos donde sé que la presencia protectora de Dios me protegió. En una ocasión venía manejando por una autopista y mientras venía manejando, muy coherente con mi manejamiento, de repente al frente mío venía un camión de basura con un furgón cargado. Y aquel furgón de repente se soltó del auto, del camión, y el auto que estaba atrás de ese camión era mi auto. Y aquella cosa venía directo para poder dañarme, posiblemente quitarme la vida. Cuando de repente, yo no sé qué pasó, o mi carro se movió al lado, o fue el baúl, el camión, el vagón que venía se movió a la izquierda, pero sé que la protección de Dios me protegió en ese momento. Sé que fue la mano de Dios, sé que fue el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen, el que me protegió, porque lógicamente hablando, viniendo a lo que sería 65 más millas por hora, detrás de ese camión era un accidente inevitable, pero la protección de Dios me protegió, y yo sé que es esa misma protección la que te protege a ti y que te ha salvado. Habrá un testimonio hoy de alguien que ha vivido la protección de Dios
en tu jornada como joven, en tu jornada como adulto, que en este momento de hoy Dios te ha protegido y te sigue protegiendo, porque eres su hijo y Dios te garantiza su presencia protectora. Ahora, tal vez algunos me quieran acusar de triunfalismo o de alguna teología tal como cual, pero lo que yo quiero decirte es que no es triunfalismo, es verdad bíblica que encontramos acá. Y si de algo me puedes acusar, es que yo creo en toda la verdad escrita de la palabra del Señor, porque su verdad es eterna y durará para siempre. Y su verdad ha sido metida en mis huesos, en mi corazón, y esta verdad eterna me ha enseñado que Él es fiel a su palabra y Él no es hijo de hombre para mentir a su palabra y a su verdad. Entonces, esta verdad de que Dios acompaña en el dolor con compasión, Dios acompaña a cada uno de nosotros en medio de los momentos más difíciles, pero no lo acompaña a uno simplemente como un Dios lejano. Él nos acompaña al lado, el que habita al abrigo del Altísimo. Él está con nosotros, Él nos acompaña, Él nos está presente, Él nos acompaña en los dolores de la vida. ¿Cuáles son los dolores que estás enfrentando hoy? ¿Cuáles son las situaciones que estás viviendo hoy? ¿Cuáles son los dolores que cargas, que te han hecho sangrar por dentro y no los has abordado? Dios te deja saber hoy día, yo estoy cerca de ti, pero con compasión, con amor y con ternura. Y la imagen del Salmo 91, en todo el Salmo, podemos ver que Él es un Dios que extiende al pollito herido, al pollito que se ha lastimado, al pollito que se ha fragmentado. Hay un especial lugar para él y no lo deja la mamá, la gallinita, no lo deja a la deriva. Dios nunca te va a dejar. Él siempre va a estar contigo. Él extiende su mano protectora sobre tu vida y Él está contigo para protegerte y guardarte y hacerte cercano, porque Él tiene compasión por ti. Jesús, cuando miraba las multitudes, Jesús tenía compasión por ellas. Jesús, su corazón se movía por las ovejas que parecían que no tenían pastor. Jesús, el pastor, nos alcanza con su vara protectora y nos trae cerca. Cuando Jesús te mira a ti, cuando Jesús nos mira a nosotros, nos mira con un amor, pero no es simplemente amor, un amor eterno, que dio su vida en el Calvario, dio su vida en sacrificio como un Cordero Santo que murió en la cruz para darnos a nosotros esperanza y vida eterna, para darnos a nosotros la redención de nuestro corazón y nuestra vida. Jesús te mira a ti desde la cruz con ojos de compasión, así como miró a su madre, así como miró a Juan y a los apóstoles y le dijo a aquellos aún que lo dañaban en su corazón: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Jesús nos mira con compasión cuando estamos a la deriva, cuando parece que nos estamos hundiendo. Mira con compasión a Pedro cuando sale del bote y empieza a caminar. Jesús lo mira con compasión. Jesús mira con compasión a María y a Marta cuando aquellas mujeres nadie daba nada por ellas
Jesús la mira con compasión porque su hermano estaba muerto y ellas ya no iban a tener la protección masculina y cultural. Y sucesivamente Jesús la mira con compasión y él resucita a su hermano. Jesús mira con compasión a aquella mujer que tenía un flujo de sangre en su corazón, en su vida. Tenía una enfermedad por años y años que la agobiaba. Era marginada, puesta en la esquina. Era una persona que no tenía acercamiento a la cultura y a la sociedad porque era considerada impura. Y Jesús no teme, se acerca a esta mujer, la toca, la abraza. Ella se acerca porque por lo menos puede tocar el borde de su manto y al hacerlo de esa manera sale de él virtud y la sana. Cada vez que nosotros nos acercamos a él, de él sale virtud. La compasión es virtud. La compasión es virtud divina que sale del mismo corazón de Dios para tocarnos en medio del momento más difícil. Cuando aquella mujer se encontraba, estaba a punto de ser apedrada. Jesús la mira, a la prostituta, a la mujer que era de una vida licenciosa, no tenía una buena reputación. Jesús la mira con compasión y va y se acerca a ella y hace una señal en la arena y le deja saber a todos que el que es libre de pecado, que tirara la primera piedra. La compasión de Jesús se acerca a nosotros y nos mira en nuestra condición más peor, nos mira en la situación que nos encontramos, nos mira donde estamos y Jesús extiende su amor y su lazo de compasión. Y Él escribió en la eternidad, ellos son míos. Estas personas son mías. Él es mío. Esta es mi hija. Este es mi hijo. Y yo los amo con amor eterno. Jesús es el Dios más compasivo que nos ama a nosotros con compasión. Este salmo, en realidad, lo que tipifica y refleja es a Jesús. A un Jesús que protege, a un Jesús que nos ama, a un Jesús que viene a estar con nosotros, que su amor y su compasión están allí y que desea que nosotros habitemos con Él. Este salmo también nos enseña fe. Nos enseña a que vamos a ver a Jesús y su protección, a nuestro Dios Todopoderoso como el protector de nuestra vida. En medio de todas las circunstancias, este es uno de esos salmos que incrementa la fe para nuestra vida. Dentro de la colección de los salmos y de la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos lo que son los escritos de sabiduría. Y los escritos de sabiduría son los libros de Job, de Eclesiastés, de Cantar de los Cantares, de Proverbios y sucesivamente. Hay un par de salmos también que son parte de esta colección. El Salmo 23 como el Salmo 91. Interesante que el Salmo 91 es un salmo de sabiduría. En otras palabras, hay sabiduría que sale de este salmo y que nos ayuda a nosotros, los hijos de Dios, a ser más sabios. Hay una gran diferencia entre ser inteligente y tener sabiduría. Hay una persona que pudo haber graduado de la universidad y no tener sabiduría, y hay personas que son sabias y no haber graduado de la universidad. Pero este salmo lo que nos habla a nosotros es de que si acogemos,
si nos acercamos al Salmo, si descubrimos la sabiduría que hay, si abrimos el Salmo y dejamos que el Salmo nos hable y nosotros prestamos atención a él, entonces nuestra vida será más sabia. ¿No crees que te beneficia leer el Salmo 91? El que incrementa tu fe, pero también el cual nos hace ser más sabio. Esto significa más sabio para poder tener ojos y ver y observar que hay circunstancias y hay situaciones y hay cosas que vienen a atacar nuestras vidas, pero sabemos y podemos ver lo que el Salmo dice, que Dios es nuestro escudo, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Las alas que se extienden son protección para nosotros. También nos hacen ver de que esta protección es comunitaria. Cuando vemos alas, vemos una imagen primero que es personal, pero la imagen de comunidad, de que Dios es el que protege su comunidad, que Dios nos da protección. En otras palabras, el Salmo es una revelación de que estamos caminando juntos, de que tú y yo caminamos juntos y no estamos solos. Ni tú estás solo, ni yo estoy solo. Estamos juntos. El Salmo, entonces, nos ayuda a que no ignoremos las tormentas, sino que van a venir, las vamos a experimentar, pero te enseña dónde habitar durante la tormenta. Si alguna vez estuviste bajo una tormenta en nuestras ciudades de América Latina y también en donde quiera que nos encontremos en Estados Unidos o más allá, hay que aprender a esconderse de la tormenta, porque de repente llegan y lo que pasa es que nos empapan la vida. Entonces, nosotros, ¿dónde estamos escondiéndonos de la tormenta? ¿A dónde estamos yendo al refugio cuando la circunstancia viene? El Salmo nos deja saber a nosotros que sí, vamos a tener tormenta, pero debemos de habitar en Jesús en medio de las tormentas. Quiero invitarte a que practiques 3 cositas en esta semana. 1, que tomes 5 minutos diarios esta semana para que le digas al Señor, hoy quiero habitar contigo, comenzando desde ya. Dilo allí conmigo, hoy quiero habitar contigo. Segundo, quiero invitarte a escribir y que lo pongas al frente tuyo y escribas con tus propias letras y lo pongas en tu Biblia o en tu refrigerador o en tu auto o en tu teléfono. Tu verdad es mi escudo. Escríbelo. Tu verdad es mi escudo. Repítelo 5, 10, 20, 30 veces, las que sean necesarias. Tu verdad es mi escudo. 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 Yo siento que alguien está siendo ahora protegido por Dios al decir tu verdad es mi escudo. Alguien está siendo liberado. Tu verdad es mi escudo. Alguien está teniendo fe. Tu verdad es mi escudo. Alguien le está incrementando la protección. Tu verdad es mi escudo. Alguien está saliendo de la circunstancia. Tu verdad es mi escudo. Alguien está siendo protegido. Tu verdad es mi escudo. Hay un matrimonio que se está restaurando. Tu verdad es mi escudo. Hay gente que está siendo cambiada porque han descubierto que la verdad es el escudo que nos protege a cada uno de nosotros. Y finalmente, comparte este episodio con alguna persona para que pueda volver a habitar en la casa de Jehová. Gracias por entonizar este programa de Esencia, donde la fe transforma
el vivir. Te daremos un tiempo para prepararte un cafecito. En unos minutos seguimos. Radio Sion, portadora de buenas nuevas. Radio Sion. Ya estamos de vuelta. Gracias por esperarnos. Radio Sion, 540 AM, portadora de buenas nuevas. Radio Sion. Hola, gracias por sintonizar y ver este programa de Esencia. Bienvenido a este espacio donde la fe transforma el vivir. Bueno, qué privilegio es en este día de hoy tenerte aquí con nosotros, donde estamos reflexionando sobre el Salmo 91. Qué salmo tan poderoso, donde hemos descubierto que Él es nuestro escudo, nuestra protección, que Él es el refugio, pero también que su verdad para nosotros nos protege y nos libera. Qué hermoso, y gracias por estar entonizado en este día de hoy. Y quiero seguir hablando juntos, y comunícate con nosotros y compártelo con otros, porque lo que vamos a seguir hablando yo sé que va a ser de gran bendición para ti. El Salmo también nos habla acerca de nosotros, de cómo abordar el temor. Dice, no tendrás temor. Cuando el miedo visita, entonces nosotros sabemos en quién estamos refugiados. Cuando el miedo visita, nosotros sabemos en quién estamos refugiados. Y estamos refugiados en el Señor, nuestro protector, el Dios que nos cuida, nos protege. Mira lo que dice el versículo 5. No temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que ande en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1,000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no te llegarán. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es tu refugio, porque has puesto al Señor, que es tu refugio, al Altísimo por tu habitación. Estos versículos, primero, nos hablan a nosotros que no tendremos temor del espanto, del miedo que venga por la noche, ni de saeta o lanza que vuelve por el día, ni de la pestilencia que ande en la oscuridad, ni la mortandad que en medio del día destruya. Estos versículos nos dejan saber que el ser humano que experimenta dolor, que experimenta temor, tiene la protección del Señor. El salmo entonces es un salmo sabio, es un salmo que nos pone el día y la noche, menciona las dos cosas, menciona el día, menciona la noche, y la noche entonces trae sus agobios. Yo sé, lo conozco porque he estado allí. He pasado los momentos de agobio por la noche, por la madrugada. He pasado llanto y dolor y dificultad y situaciones complejas. Y en la noche el temor ha tocado la vida, ha tocado el corazón de mi vida. Pero algo estuve seguro, que cuando vino yo sé que estaba en el Señor. Y el Salmo da esta sabiduría, porque la noche es peligrosa. La noche puede traerte pensamientos equivocados. La noche puede traerte estos tormentos a la mente de que te traen y te pueden hundir en una circunstancia y una situación. La noche puede
crearte escenarios que no son verdad. En la noche se pueden crear películas en tu mente de cosas que no son verdad. Y eso entonces te roba el sueño y se convierte en insomnio. Yo sé que muchos de los que me ven hoy, escuchan hoy, posiblemente la noche anterior fue una de esas noches. Una noche de insomnio, una noche donde el escenario parece que está de lo peor que puede suceder. Si parece que los pensamientos que te han agobiado están destruyéndote y trayendo abajo. Y por eso estás aquí hoy. Porque Dios te quiere dejar saber que Él está contigo en la noche, que Él está contigo en la madrugada. Porque aunque por la noche durar el temor y las lágrimas, si aguantas más, hermano, un poquitito más, ten esta seguridad, que por la mañana vendrá el gozo y la alegría, que por la mañana volverás a danzar y cantar, que por la mañana volverás a caminar con tu cabeza en alto, porque no te ganó los pensamientos que vinieron a atormentarte. Y también algunos en el día están atravesando demandas, situaciones, llamadas, correos electrónicos, presiones, noticias de todo tipo que están robándote la paz del día, que vienen como golpe a tu corazón, que vienen a desmoronarte y querer tumbarte. Pero yo quiero hablarle a esas personas hoy, a estas personas que posiblemente recibieron un reporte de un doctor o tal vez la carta de un abogado o alguna circunstancia, alguna llamada inesperada y una noticia que vino a robarte la paz del día. Dios no te pide que finjas que todo está bien. Yo sé que no todo está bien, que las circunstancias son muy reales para muchos de nosotros y muchos de los que nos están viendo y escuchando hoy, que las circunstancias son reales y queremos enfrentarlas, pero Dios te invita, óyeme bien, a vivir en este espacio sin temor, sin temor. No tendrás temor y el temor no será tu dueño. ¿Lo escuchaste? No tendrás temor y el temor no será tu dueño. Repítelo. No tendré temor y el temor no será mi dueño. Porque Jesucristo es el dueño de mi vida. Porque Jesucristo es el dueño del día, porque Jesucristo es el dueño de mi corazón y de todo lo que yo soy y de lo que yo vivo. Entonces este salmo nos ayuda a nosotros a pensar que Dios está con nosotros en medio de las circunstancias, en medio de la noche, cuando nuestro sistema nervioso está descontrolado, en medio de la situación, cuando nuestros nervios están de punta, como dicen, Dios te da fe. Y te hago esta invitación hoy que viene de este salmo. Una invitación a poder decir: mi corazón, mi casa y en mi cuarto y en el lugar más privado de mi vida, voy a tener paz. Porque la protección de Dios está contigo. La pregunta es, ¿cómo estás dejando que se manifieste ese miedo si es que no estás seguro de tu protección en Jesucristo? Y muchos líderes, y aún muchas familias, dejan que se manifieste estos miedos y causan un montón de circunstancias y problemas en el hogar. ¿Y qué pasa? Si no los enfrentamos a tiempo, podemos ir de una a otra y otra escala de miedo en nuestro
en nuestro corazón. Y muchas veces ese miedo se manifiesta en los líderes, se manifiesta en las familias, se manifiesta en muchas personas, de manera de querer controlar más las cosas en vez de dejarlas en las manos del Señor. ¿Me escuchó? Controlar en vez de dejar el control en las manos del Señor, porque tienes miedo y porque una situación vino. Entonces, hoy yo te invito a que sueltes el control y lo dejes en la mano del Señor. Otra manifestación del miedo es que también las personas se vuelven muy irritables. En otras palabras, la paciencia se les va, todo es irritable, tus hijos te dicen algo, tu cónyuge, los hermanos de la iglesia y la situación del freeway, en la autopista, en tu trabajo. Entonces la paciencia, el miedo te ha chupado la paciencia y la paz. Y ahora eres más irritable que antes. Otra manera que el miedo se manifiesta es en el perfeccionismo. Y entonces todo lo quieres porque necesitas el control y tienes miedo de que se te vaya de las manos. Todo se vuelve así. Por el otro lado, el miedo puede hacerte que te aísles, que te apartes, que te quites y que te hundas en tus propios pensamientos que son erróneos, porque esas saetas vienen a atacarte. Y vienen entonces a atacarte y a crear todo tipo de escenarios y cosas mentales que no son reales. Y a ambos, a todos, el miedo también nos quita la energía y nos agota. Sentimos agotamiento. ¿Por qué me siento tan cansado? Y muchas veces es porque la saeta del día que vino contra ti te robó la energía, la circunstancia, la situación, y el agotamiento viene entonces a destruir, a querer controlar tu cuerpo y tu vida. En las familias, el miedo puede causar muchas tensiones porque las cosas están saliendo de mano. Y entonces esto produce muchas discusiones con el hijo, con la hija, discusiones irritables con el cónyuge, discusiones y más discusiones, y entonces la casa se llena de discusiones, no de diálogo, sino discusiones, porque hay miedo a lo que está en tu corazón, hay miedo a lo que hay en tu vida. Y quiero decirte, mi amado, que si no se enfrenta el miedo, se vuelve un estilo de vida. ¿Me escuchó? Si no se enfrenta el miedo, se vuelve un estilo de vida. Y Dios no quiere que el miedo sea parte del estilo de vida. En otras palabras, que tú te vistas de miedo, que tú te revistas de miedo. Dios quiere liberarte del miedo. Dios quiere quitarte el miedo y que tú camines en gozo, en alegría, en paz, en certidumbre, en la confianza que tenemos en Dios. Entonces, el miedo no solo se siente, también administra el mal y termina dañando la vida. El miedo administra el mal, es como el timón del mal. El mal viene y empieza a entrar y entra a través del miedo y va conduciendo así sutilmente, y entonces entra el mal y de repente una situación que era de miedo abrió la puerta para que la saeta entrara, y el miedo controla la vida y el mal llega al corazón. Y eso termina con mucho daño. En la vida termina dañada. Entonces, mis amados, tenemos que tener mucho cuidado con el miedo. El miedo que viene a ser la puerta, el timón para el mal. ¿Qué hacer entonces? Cuando el día y la noche tiene tanta ansiedad,
¿Qué hacer? Quiero darte algunos consejos. Quiero primero invitarte a que seas sincero. Este salmo nos invita a que estemos conscientes, en otras palabras, que identifiquemos las saetas que vienen por los pensamientos en la noche y viene a agobiarnos en el día. Y nombrémosla. En otras palabras, seamos sinceros en el estar en nuestra comunión con Dios y nombrémosla. Nómbrala. Me siento ansioso, me siento agobiado, me siento con vergüenza, me siento como tal. Ya al nombrarla, ya ganaste, ya hiciste mucho, ya estás más allá del asunto. Porque si no la nombras, se empieza a agobiar hacia adentro, a incrementarse y empieza a manejar el mal. Entonces hay que sacarlo, hay que nombrarlo, hay que decirlo para que podamos entonces hacerlo. Solo primero, nómbralo. Nombra lo que hay. Y quiero que tomes en tu lugar donde te encuentras, tu teléfono, una pluma o algo, y quiero que tomes 10, 15, 30 segundos para nombrar tus miedos. Nómbralos, escríbelos. Tengo miedo de esto, tengo miedo de esto otro. Y hazlo con sinceridad, nómbralo, porque lo vamos a traer al segundo punto. ¿Cuál es? A traerlo en oración. Señor, traemos este miedo de nuestra familia. Traemos el miedo de que me deporten, Señor. Traigo el miedo de que mi hogar se vaya a destruir. Traigo el miedo de que mis hijos vayan a morir. Traigo el miedo que mis hijos vayan a ser, no sé, despedidos de su trabajo. Traigo el miedo aún que yo pueda ser despedido de mi trabajo. Traigo el miedo de que me voy a quedar sin los recursos, Señor. Traigo el miedo de que vaya a fallarte, Señor. Traigo los miedos delante de ti hoy y me libero de ellos y los saco de mi vida. Y en este día de hoy pido, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo. Y que me llenes de seguridad de la cruz del Calvario, de la sangre de Cristo Jesús dentro de mi corazón, del poder de Cristo, del nombre de Jesús dentro de mí, y rompo todos los miedos que han querido agobiarme. Tercero, cuida tu cuerpo. Cuida tu cuerpo. Cuida tu cuerpo. Cuida tus ojos. Cuida tu boca. Cuida lo que hueles, cuida lo que oyes, cuida tus manos, cuida tu corazón, cuida tus pies. Cuídate, hermano, hermana, cuídate. Pon barreras, pon control alrededor de tu boca. Dedícale tu lengua al Señor. Declara que tu lengua confesará la protección y la bendición de Dios. ¿Por qué estás viendo lo que estás viendo? No tienes que verlo. Eso te va a dañar y va a causar miedos en ti y que tu vida se degrada. ¿Por qué estás escuchando lo que estás escuchando? No le des a tus ojos ni a tus oídos el espacio para ser un basurero. No, para que pueda venir y se deposite en tus oídos el abono de tantas cosas. No. Ven y escucha al Espíritu y escucha alabanzas y escucha fe y escuchas cosas que te van a motivar a ti para que puedas vivir una vida más en el Señor. Y tus manos, cuídalas. Cuida lo que tocas, cuida lo que haces en secreto, cuida lo que haces cuando las luces se apagan. Cuídate, hermano, cuida tus pies, donde entras, donde sales, donde vas. Porque de eso es importante para poder vivir una vida íntegra del Señor. Y también, lo cuarto, entonces, pide ayuda. Si te sientes que estás viviendo con mucho miedo, pide ayuda pastoral. Acércate a tu pastor, acércate aquí a la iglesia. Ven, acércate. Pídele ayuda a tus amigos espirituales, a gente íntegra. Dile, me siento de esta manera.
Muchas veces queremos enfrentar todas estas circunstancias del miedo, las saetas que vienen de día y las pestilencias que vienen en la oscuridad, y no sabemos cómo enfrentarlas. Bueno, ¿por qué lo estás haciendo solo? ¿Por qué? Esto es de comunidad. No lo podemos hacer solo. Nos necesitamos el uno con el otro. Ve al culto de oración, ve con las hermanas, ve con los hermanos que te uncan, que pongan aceite en ti, que oren la protección de Dios sobre tu vida. Sí, todavía soy, aunque académico y todo lo demás, creo en la oración y en el poder de la oración de los justos. Y creo que Dios puede protegerte con la colectiva oración de nuestros hermanos. Pide ayuda, pero también pide ayuda profesional. Si necesitas hablar con un terapista, si necesitas descubrir qué hay en tu corazón, por qué tienes tantos miedos, no le temas acercarte a un terapista cristiano, a una persona donde vas a poder hablar y descubrir las cosas que hay en tu corazón también, que muchas veces necesitas de un especialista, de un experto, de alguien que te ayude a caminar. Por un lado tienes la oración, por el otro lado tienes el acompañamiento de un profesional, y las dos cosas te van a ayudar con tus miedos. Hermanos, el texto menciona entonces que hay pestilencias en oscuridad y mortandad en medio del día. Hay peligros invisibles y hay peligros evidentes. Y aún así, Dios no pierde el control. Alguien necesita escuchar esto. Aún así, cuando los peligros invisibles y los peligros evidentes están tocando el corazón, tu mente, tus sentidos, Dios no pierde el control. Y tu paz no depende del pronóstico, ni de la noticia, ni del email, ni de la saeta, ni de las malas cosas que han venido. Tu paz no depende de esos pronósticos. Tu paz no depende del pronóstico, del reporte. Tu paz depende del Señor y su protección que está contigo. Esto nos hace ser más sabios. Por esto es un salmo de sabiduría. ¿Por qué no respiras ahí profundo conmigo? Y suelta los hombros. Vuelve a respirar. Y repite ahora después de mí. Dile: Señor Jesús, aquí estoy, con miedos, con circunstancias. Respira otra vez más. Y Señor, guarda mi mente. Pon tus manos en tu mente. Dile: Señor, guarda mi mente. Guarda mis pensamientos. Libera mis pensamientos, Señor. Libera mi mente. Libérame, Señor, de todo aquello que viene a abrumar mi mente por la noche. Libérame, Señor. Quita de mí toda saeta y toda pestilencia que ha venido, Señor. Quítala en el nombre de Jesús. Extiende tus manos hacia su casa, tu cuarto, donde quiera que te encuentres, y di: guarda mi casa, Señor. No me entregues al pánico. Quita de mi hogar, de mi carro, de mi momento aquí donde yo estoy, de mi trabajo. Quita todo el pánico. Y repite una vez más: Señor, tú eres mi refugio, mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Tú eres mi refugio. Una vez más. Tú eres mi refugio. Una vez más. Tú eres mi refugio. Una vez más. Tú eres mi refugio. Señor, gracias por el Salmo 91, que es refugio para nosotros.
nosotros. Y gracias por escuchar y ver este programa de Esencia, donde la fe transforma el vivir. Hoy dimos un paso más hacia lo esencial, donde la fe guía, el alma respira y nuestra vida se transforma. Gracias por acompañarnos en Esencia con el Dr. Oscar Merlo. No se trata solo de creer, sino de vivir por fe. Te esperamos en nuestro próximo encuentro aquí en Sion. Esencia, donde la fe transforma el vivir.